Reducción de fuerzas concentradas. Supónganse que tengo varias fuerzas FI, son todas paralelas, ¿sí? Porque por hipótesis de este tipo de modelo plano, todas las fuerzas que actúan van a ser perpendiculares a la placa. Entonces todas son fuerzas paralelas, la resultante va a ser la sumatoria de esas fuerzas, el módulo va a ser la sumatoria de los módulos, y el momento de la resultante con respecto al punto cero va a tener que ser igual a la sumatoria de los momentos de cada fuerza con respecto al punto cero. Entonces, si esto lo expreso en componentes cartesianas, me queda que R es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Después voy a tener dos momentos. Un momento de R con respecto al eje X, que va a ser la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al eje X, y un momento de la resultante con respecto al eje Y, que va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al eje Y. Si igualo término a término, me queda que IR por R, perdón, si igualo el momento de la resultante con respecto al eje X, va a ser IR por R, tiene que ser igual a la sumatoria de I de cada fuerza, del punto de aplicación de cada fuerza, por F. Y lo mismo con XR. Menos XR por R tiene que ser igual a menos la sumatoria de XI por FI. De esta manera yo puedo determinar el punto de aplicación de la resultante, calculando XR y IR. Fuerzas distribuidas. Supónganse que yo tengo aplicado, en vez de fuerzas concentradas, tengo aplicados diferenciales de fuerza en un diferencial de área. Este diferencial de fuerza va a ser un vector P, que es carga distribuida o fuerza distribuida, por el diferencial de área, siempre perpendicular al plano de la placa. Entonces, ahora lo que era una sumatoria, para sacar la resultante de todo ese sistemita de fuerzas distribuidas, va a ser una integral, que va a ser de P por diferencial de área. Y los momentos con respecto al eje X va a ser la integral de todos los momentos de cada diferencial de área, con la carga distribuida P por la distancia al eje X. Y lo mismo los momentos con respecto al eje Y, va a ser la integral de X por P por diferencial de área. P por diferencial de área es fuerza, por distancia es momento. En este caso tengo una fuerza distribuida en una línea, ¿sí? Mi placa es una barra curva, que por supuesto pertenece al plano XY, y tengo un diferencial de fuerza que lo voy a llamar Q por diferencial de S. Ahora mi diferencial de área, la carga distribuida está aplicada en una línea, entonces lo tomo como un diferencial de línea. Entonces la resultante aplico la expresión, la integral de Q por diferencial de S, que es diferencial fuerza ahora, y el momento va a ser Q por diferencial de S por la distancia al eje X, que es la coordenada Y, y el momento con respecto al eje Y va a ser Q por diferencial S, que es la fuerza, diferencial fuerza, por la distancia al eje Y. Cupla distribuida. Supónganse que tengo una línea y tengo una cupla distribuida en una línea. Esta cupla está distribuida en cada diferencial S, hay un diferencial de cupla. Y este va a tener una cupla distribuida que es el vector M, que va a tener una componente MX y MI. Entonces, obviamente que la resultante, si tengo todas cuplas, la resultante de fuerza va a ser 0. Y el momento resultante con respecto al eje X va a ser la integral de la componente X de la cupla distribuida por diferencial de S. Y el momento de la resultante con respecto al eje Y va a ser la integral de la componente según Y de la cupla distribuida por diferencial de S. Cupla distribuida constante. Este es un caso particular. Entonces el momento con respecto a X, vuelvo a repetir, la resultante de fuerzas va a ser 0, porque son todas cuplas aplicadas. El momento con respecto al eje X va a ser la integral de las componentes X de M por diferencial de S. A M lo puedo poner, MX lo voy a poner como MT, que es el momento distribuido por coseno de alfa por diferencial de S. Como MT digo que es constante, lo puedo sacar de la integral y me queda directamente la integral entre A y B, que son el inicio y el final de la línea donde está distribuida diferencial M, por coseno de alfa diferencial de S. Fíjense que esta expresión es igual a diferencial X, o sea que me va a quedar que es M el momento con respecto al eje X, va a ser MT, que es el valor total,
de la carga distribuida, de la cupla distribuida, entre la abscisa A del punto A y la abscisa del punto B, diferencial X. O sea que me queda mt por L, que es la distancia entre el punto horizontal entre el punto A y B. Si calculo el momento con respecto al eje Y, hago exactamente lo mismo, saco mt, proyecto mt por seno de alfa, es la componente vertical de la cupla distribuida, saco mt, que es constante, en módulo, y esta expresión es diferencial I. Entonces integro entre el I del punto A y el I del punto B, que son iguales a 0. Por eso este momento me da 0. Equilibrio de una placa. Bien, ¿cuáles van a ser mis ecuaciones de equilibrio de una placa? Siempre voy a tener una ecuación con cada componente independiente del desplazamiento virtual. Si yo tengo mis componentes, si yo describo mi desplazamiento virtual con 3 componentes, 2 rotaciones y una traslación, por ejemplo las componentes cartesianas, entonces voy a tener mis 3 ecuaciones de equilibrio. Van a ser sumatoria de momento con respecto a un eje de rotación igual a 0, sumatoria de momento con respecto al otro eje de rotación igual a 0, siendo E1 y E2 no paralelos, y sumatoria de fuerzas igual a 0. O sea, tengo 2 rotaciones, me implican 2 sumatorias de momentos. Para que se me haga cada término del trabajo virtual se haga igual a 0. Y una traslación y me implica sumatoria de fuerzas. Y si yo mi desplazamiento virtual lo tengo descrito por 3 componentes, que son 3 giros, obviamente, según ejes no concurrentes, mis ecuaciones de equilibrio van a ser una sumatoria de momentos con respecto al eje E1 igual a 0, una sumatoria de momento de la fuerza con respecto a E2, al eje 2 igual a 0, y una sumatoria de momentos de la fuerza con respecto al eje 3 igual a 0, siendo E1, E2 y E3 no concurrentes. Acá tengo unos dibujitos, tenía una placa con un apoyo, tenía una placa con una articulación en el punto A, saco la articulación y se ponen en evidencia 2 reacciones. Una fuerza RA, que sería el apoyo, y un momento perpendicular al eje de giro. ¿Sí? Esas son las restricciones que me genera una articulación. Si yo tengo una placa con 2 bielas impropias, cuando yo saco estas bielas impropias, lo que hace es generarme es un vínculo de primera especie. O sea que si yo saco este vínculo me aparece una sola reacción. Y va a ser un momento perpendicular al eje de la biela impropia. O sea, va a ser un momento en este sentido, una reacción en este sentido, va a ser una incógnita, y con este va a ser una reacción en este sentido. Y si tengo un empedramiento, voy a tener 2 momentos en 2 direcciones no paralelas y una reacción vertical. ¿Sí? Reacciones en placas isostáticas. Bien, yo tengo mi primer plaquita de ejemplo. Tiene 3 apoyos, B1, B2, B3. Es isostático porque los apoyos no están alineados, o sea que esto tiene grado de libertad 0. Si yo saco los 3 vínculos, voy a poner en evidencia 3 reacciones, R1, R2 y R3. ¿Y cuál va a ser el planteo? ¿Qué planteo puedo hacer? ¿Cuáles pueden ser mis ecuaciones de equilibrio? Yo podría tomar una sumatoria de fuerza y 2 sumatorias de momento, ¿sí? Pues una placa libre. O en este caso, fíjense que toman 3 sumatorias de momentos con ejes no concurrentes. Pero tiene una particularidad. Por ejemplo, el eje E1 pasa por R2 y por R3. O sea que el momento con respecto al eje E1 no va a generar las fuerzas R2 y R3 no van a generar momento. Lo mismo pasa con el eje E2. Las fuerzas R1 y R3 no generan momento, solo genera R2. Y lo mismo pasa con el eje E3. Las fuerzas R1 y R2 no generan momento, solo genera R3. O sea que en cada sumatoria de momentos con respecto a estos ejes me va a aparecer una sola incógnita. Esto se denomina, cuando me queda en cada ecuación una incógnita, se denomina
decimos que tenemos un sistema desacoplado, ¿sí? En cada ecuación tengo una incógnita, no tengo un sistema de ecuaciones, tengo una incógnita por ecuación. Y esto se denomina método o planteo de Ritter. En este caso, que tengo una placa isostática con un apoyo y una articulación, el planteo de Ritter sería el siguiente. Saco todos los vínculos, me queda RB, MA y RA. Entonces, una sumatoria de momentos la voy a tomar en un eje que coincida con el momento MA, perdón, voy a tomar sumatoria de momento con el eje E1, esta es una ecuación de equilibrio, la única incógnita que participa va a ser RB, que si con esa sumatoria de momento ya voy a poder determinar la reacción RB. Después voy a tomar una sumatoria de momentos paralela a E1 que pase por RB, o sea que MA no va a proyectar porque es perpendicular, y la única incógnita que va a generar el momento es RA, ¿sí? Con respecto a este eje E3, y después puedo tomar otro eje de rotación que puede ser el eje que pasa por RB y por RA. Entonces RA y RB no generan momentos con respecto a este eje y MA sí proyecta con respecto a este eje. Entonces en esa ecuación me queda MA como incógnita. Ese sería el planteo de Ritter. Correspondencia recíproca entre chapa y placa. Fíjense que antes teníamos una chapa con dos bielitas y el grado de libertad era el giro en un punto. Ahora tenemos una placa con dos bielitas y el grado de libertad sigue siendo un giro, pero sobre un eje, ¿sí? Entonces a un punto le corresponde, en chapa le corresponde una recta en placa. En este otro caso tengo dos bielitas paralelas, esto tiene una traslación, y en este caso tengo dos bielas impropias y me impide todo tipo de rotación y también tiene una traslación. Antes, cuando hablamos de movimiento, decíamos que tenía que estar alineado el polo 1, el 1, 2 y el 2, y ahora lo que hablamos de ejes de rotación y la analogía con la chapa es que son ejes, cuando hay movimiento, son ejes que concurren a un punto. Y antes, cuando una biela pasaba por un punto de articulación, decíamos que la articulación pertenece y ahora, o que la biela contiene. Y ahora lo que decimos que el punto está contenido en los ejes de rotación. Seguimos con la analogía entre chapas y placas. Fíjense, una chapa con una bielita, estas tienen 2 grados de libertad, estos podían ser dos rotaciones siempre y cuando esos dos puntos de rotación estén en el eje de la biela. Acá tengo la placa, también tengo un apoyo, o sea una biela, me quita un grado de libertad, me quedan 2 grados de libertad, y esos 2 grados de libertad son giros con respecto a dos ejes cualquiera que pasen por ese punto. Entonces un punto de giro, acá tengo un eje de giro. Este otro caso también, tengo dos chapitas, están articuladas en el punto A2, tengo 2 grados de libertad. Uno es el giro θ1, es el giro de esta chapa con respecto al punto A1, y el otro es el giro de las dos chapas con respecto al punto A2. Y en este caso es lo mismo, tengo dos chapas, una con articulación absoluta y una articulación relativa, y los giros son el eje de giro A2 absoluto y el eje de giro relativo A1. Este otro caso es un isostático, tiene una articulación y una biela que no pasa por el punto. Acá lo mismo, tengo una biela y una articulación que la articulación no pasa por la biela. Este es un hiperestático, tengo una articulación, una biela, otra articulación y otra biela que pasa por A1, ¿sí? Pero como me sobran vínculos ya entre esta articulación y esta ya estaría isostático. Y el equivalente a este hiperestático sería la articulación en el punto A, la bielita que está contenida en el eje de giro de la articulación en A, esta biela que pasa por A, acá esta biela está contenida en el eje de A, después tengo otra articulación A2 y una biela, esta B1, que no pertenece al eje de rotación A2.
Esto tiene grado de hiperestaticidad, tengo 2, 4, 5, 6 vínculos. O sea que me sobran 3 vínculos. Con grado de hiperestaticidad, 3. Este es un isostático, tengo 3 bielitas que no concurren a un punto, ¿sí? Y estos son, perdón, que no, 3 bielas que no se cortan en un punto, que no son concurrentes, y estos son 3 ejes de rotación también que no son concurrentes. Si son dos estructuras isostáticas. Cinemática infinitésima de sistemas de chapas. Bien, ahora tenemos en chapas, teníamos una cadenita de 2 chapas libre, tenía 3 grados de libertad absoluto y 1 grado de libertad relativo, que es el giro de una de las chapas con respecto a la otra. En placas pasa lo mismo, tengo 3 grados de libertad absoluto y 1 grado de libertad relativo, que es el giro de una de las chapas con respecto a este eje relativo con respecto a la otra. Una cadena de 3 chapas, tengo 3 absolutos y 2 giros relativos, o sea, tengo 5 grados de libertad. Y el equivalente de la placa sería 3 plaquitas con articulaciones relativas. Tengo 3 grados de libertad absoluto y 2 giros relativos, o sea, 5 grados de libertad. Esto acá teníamos una cadena cerrada de chapas, de 3 chapas triarticuladas con 3 articulaciones relativas. Esto equivalía a una sola chapa, tiene 3 grados de libertad. Y en placas el equivalente es este de acá, 3 placas articuladas entre sí, ¿sí? También equivale a una sola placa, no hay movimientos relativos, tiene 3 grados de libertad absolutos. Esta es una cadena radial de chapas, con 3 chapas, grado de libertad 5, y este es el equivalente a una cadena radial de chapas, ¿sí? Una articulación con un eje de giro, 2 ejes de giro relativos, o 3 en realidad. 2 sería este y este con respecto a esta chapa, o sea que tiene el giro de esta y el giro de esta con respecto a esta son 2 grados de libertad relativos, más los 3 absolutos, tengo 5 grados de libertad. Analogía entre sistema de chapas y placas. En chapas, cuando teníamos movimiento, podíamos determinar un polo 1, un polo 2 y un polo 1-2 entre 2 chapas. Y esos 3 polos, para que existan, para que haya giros en esos polos, tenían que estar alineados. Ahora, en placas pasa algo similar. En vez de estar alineados, si tengo un eje polar 1, un eje polar 2 y un eje polar 1-2, ¿sí? Esos 3 ejes tienen que concurrir a un punto para que haya giro 1, giro 2 y giro 1-2. En 3 chapas tenía que estar alineado los polos relativos, el 1-3, el 2-3 y el 1-2. Y en placas tienen que ser concurrentes los ejes polares, 1-3, 1-2 y 2-3. Esta es la analogía entre lo que pasaba en chapas y lo que ahora pasa en placas. ¿Cómo es la compatibilidad? Antes decíamos que tenía tita 1, tita 2, tenía el polo 1-2, decíamos que podía pertenecer a ambas chapas. Entonces el desplazamiento del polo 1-2 lo expresaba por tita 1 como tita 1 por D1. Y tenía que ser el mismo expresado por tita 2, o sea, tita 2 por D2. Esta es la compatibilidad de giros. En placas pasa algo similar. Tengo tita 1, el desplazamiento de un punto del eje relativo de giro, ¿sí? O sea, todos los puntos del eje relativo de giro pueden ser puntos que pertenecen a las 2 chapas, a las 2 placas, perdón. Entonces, en particular, cualquier punto de ese eje relativo, el desplazamiento tiene que poder describirse por tita 1 o por tita 2, porque es un punto que pertenece a ambas placas. Entonces, definido un punto en la recta, yo puedo determinar D1 y D2. Entonces mi compatibilidad va a ser tita 1 por D1 igual a tita 2 por D2. Antes el punto era fijo. Acá puedo definir cualquier punto del eje relativo y expresar ese desplazamiento desde tita 1 y desde tita 2. Y en función del punto va a ser la distancia D1 y D2. Sistema con un grado de libertad. Por vinculación insuficiente, o sea, tengo 2 placas que tienen 6 grados de libertad si estuviesen libres y tengo 2, 3, 4,
5 vínculos, o sea que esto tiene un grado de libertad por vinculación insuficiente, o sea, me faltan vínculos. Vamos a ver los ejes, vamos a hacer un análisis de los ejes polares. La placa 1, si gira, va a girar, el eje polar me lo define la vinculación externa, el eje polar absoluto me lo definen los vínculos absolutos. O sea, si gira, va a girar en este eje, no tiene posibilidad de girar en otro eje. Después, el eje relativo va a tener la dirección de la articulación relativa, ¿sí? Este va a ser mi eje relativo. Y el eje 2, de giro absoluto 2, tiene que pasar está determinado por la vinculación externa, que es una biela, o sea que tiene que pasar por la biela. Y para que haya movimiento, tiene que concurrir con el eje 1, 2 y 1. Como la biela me permite esta concurrencia, entonces acá quedan definidos el polo 1, el eje polar 1, el eje polar 1, 2 y el eje polar 2. En esta placa tengo 1, 2, 3, 4, 5 vínculos, ¿sí? O sea que también tengo un grado de libertad. Vamos a ver, esta placa lo único que puede hacer es trasladarse, porque tiene dos bielas impropias que no son paralelas, entonces el único grado de libertad que tiene esta placa es la traslación. O sea que el polo 1, si existe, es un punto impropio. Después, el eje relativo de giro va a ser coincidente con la articulación relativa. Y el eje 2, el eje polar 2, tiene que pasar por el apoyo. Y tiene que cortarse con el eje 1, 2 en 1, o sea, en el punto impropio. O sea que tiene que ser paralelo al eje relativo. Como la vinculación externa de la placa 2 me permite que gire en un eje paralelo, entonces se da la alineación y hay movimiento, hay un grado de libertad. En este otro caso tengo 2, 4, 5. Tengo 5 vínculos, pero uno está mal puesto. Entonces, fíjense lo que pasa en este caso. Si el polo 2 existe, el eje polar 2 existe, va a ser este de acá. ¿Por qué? Porque me lo define la vinculación externa. El eje 1 va a tener que pasar por este vínculo, por este apoyo. Cualquier dirección, pero por este apoyo. Y tiene que cortarse el 1 con el 2 con el 1, 2 en un punto. Y justo lo que pasa acá es que el polo 1, 2 pasa por el apoyo externo de la placa 1, o sea que el eje 1 coincide con el eje 1, 2. ¿Esto qué significa? Si coincide el 1 con el 1, 2, significa que el 2 no existe. O sea, θ 2 es igual a 0 y el único grado de libertad que tiene esto es el giro de la chapa 1 con respecto al eje 1 o eje 1, 2. Ahora vamos a ver este caso, tengo una articulación externa, una articulación relativa y un apoyo, también 5 vínculos. Si el eje relativo me lo da esta recta, el eje 2 me lo da esta recta, fíjense que pasa por el vínculo. Y el eje 1 tiene que pasar por este vínculo y cortar y pasar por este punto. O sea que coincide, el eje 1 coincide con el eje 2. Entonces θ 1 es igual a θ 2, en este caso no existe el polo relativo. ¿Esto qué significa que no existe? Que no hay movimiento relativo. O sea, estas dos chapas van a girar con respecto a este eje, las dos como si fuesen una única chapa. Bien, ahora por vinculación aparente. Tengo un autoisostático, tengo una articulación, un apoyo, una articulación relativa y un apoyo. ¿Pero por qué esa vinculación aparente? Porque tengo 6 vínculos, pero este último vínculo, este apoyo que tengo acá, fíjense esto, esta placa es isostática, pues tiene una articulación y una biela que no pertenece a la recta de giro de la articulación. Esto es isostático. O sea que esta articulación pasa a ser una articulación absoluta para la placa 2, pero pasa por la biela, pertenece a esta recta, entonces la placa 2 se va a poder mover girando sobre esta recta. Entonces el polo 1 no existe porque esto es un autoisostático y el polo 2 directamente equivale al polo 1, 2.
hay giro de la placa 2. Este es otro caso, también chiquito, tengo una articulación, tengo otra articulación y tengo una biela indirecta que se corta en el punto donde se cortan el eje 1 y el eje 2. Fíjense, este caso es bastante particular. Perdón, tengo una biela indirecta, no, tengo una articulación. O sea, sería un triarticulado, pero fíjense que los tres ejes, el tita 1, si existe es este, el tita 2, si existe es este, y el 1, 2 es este, y se cortan en un punto. O sea que hay movimiento. Acá si yo puedo girar tita 1, que también va a girar tita 2 y voy a tener tita 1, 2. Este es otro caso, este era el de la biela indirecta. Tengo una articulación externa, otra articulación externa. Tengo una biela externa que justo está en el eje de esta articulación, o sea que es una articulación redundante. El polo 1 si existe es este, el eje de la articulación. La articulación relativa es como un apoyo relativo, que es donde se cortan las dos rectas de la biela ficticia. O sea que acá tengo un apoyo relativo y tengo esta biela externa. Entonces, mi polo 1, si existe, es este. El polo 2, si existe, está regido por la vinculación externa, o sea, esta articulación es este de acá. Y el polo 1, 2, lo que me dice el vínculo relativo es que tiene que pasar por ese punto. Puede ser cualquiera que pase por ese punto. En particular, el que concurre con el polo 1 y el polo 2. Entonces, tengo un grado de libertad y tengo concurrencia de los tres ejes.